distinguidos lectores, permítanme adentrarles en el fascinante universo de Janet Malcolm, una de las voces más agudas y perspicaces del periodismo contemporáneo. En su antología 40 y un intentos fallidos ensayos sobre artistas y escritores, Malcolm nos invita a un viaje por las vidas y obras de creadores que de una u otra forma han desafiado la percepción, la moral o la historia. Con una prosa tan incisiva como elegante, la autora despliega su característica mirada analítica, revelando las complejidades ocultas tras las fachadas públicas y las verdades incómodas que subyacen en el arte y la vida. Este no es un simple compendio de perfiles, es un estudio magistral sobre la representación, la subjetividad y el siempre esquivo propósito de la creación. Comenzamos nuestro recorrido con el ensayo que da título al volumen 41 intentos fallidos, donde Malcolm se enfrenta al reto de perfilar al enigmático pintor David Salle. La autora documenta su lucha por capturar la esencia de un artista que se resiste a ser definido tanto por la naturaleza fragmentada y prestada de su obra posmoderna como por su propia reticencia a la autoexposición. Salle, un niño estrella de los 80, amasó una fortuna que generó tanto admiración como resentimiento en el mundo del arte. Malcolm observa su estudio neoyorquino, frío y funcional, y su lujoso loft, que evoca una seriedad de connoisseur, señalando la persistente conciencia de su dinero, un sentimiento reprobador, izquierdista y puritano en la periodista. Salle se presenta como un hombre apuesto, reservado y melancólico, que cultiva su imagen pública con la distancia de quien trabaja en un jardín ajeno. Sus pinturas, llenas de yuxtaposiciones discordantes de imágenes desnudos femeninos, ornamentos arquitectónicos, referencias al cham, son a menudo tildadas de misóginas o pornográficas por sus detractores, quienes critican su gran productividad y la facilidad con la que supuestamente produce su arte. Salle, por su parte, niega que sea fácil, comparando el proceso con golpearse la cabeza contra un muro de ladrillo. Malcolm explora cómo la sombra de entrevistas previas y la animosidad de la crítica configuran la figura pública de Salle, un hombre que, a pesar de su éxito, siente que se le niega el reconocimiento más elevado. Su relación con la coreógrafa Carole Armitage, descrita con reverencia por Salle, revela una faceta más vulnerable del artista, quien se siente pisoteado por un mundo que cree que los artistas jóvenes quieren acabar contigo. En última instancia, Malcolm concluye que la obra de Salle, como él mismo, rehúsa contar una historia, deteniéndose y consumiéndose en su propia complejidad. El tema del desnudo en el arte y la fotografía cobra protagonismo en Desnudos sin deseo. Malcolm arranca con la curiosa historia de John Ruskin, cuya repulsión por el vello púbico de su esposa Effie, atribuida a su conocimiento del arte occidental idealizado, sirve como punto de partida para explorar cómo la fotografía, lejos de rescatar el cuerpo a su estado de desnudez original, perpetuó las estilizaciones y censuras pictóricas. Malcolm analiza el trabajo de Edward Weston, a quien considera el más brillante fotógrafo de desnudos, y de Irving Penn Weston, que entrelazó su vida erótica con la artística, hizo de la mayoría de sus modelos amantes y musas, como Margaret Mather y Charis Wilson. Sus icónicos desnudos, en forma de pera o de otras abstracciones corporales, nacieron de una búsqueda formal y una pasión que, según Malcolm, trascendería la mera carnalidad para convertirse en arte modernista. En contraste, Penn, con su distancia monacal de sus modelos, lograba una estilización radical mediante tortuosas manipulaciones en el cuarto oscuro, produciendo imágenes de cuerpos sin gracia, incluso feos, que invitaban a la especulación biográfica sobre la ausencia de deseo del fotógrafo. Malcolm cuestiona las interpretaciones que intentan elevar estas obras a la categoría de diosas de la fertilidad, sugiriendo que la perversidad y la crueldad de las imágenes de Penn residen en su deseo de crear fotografías hermosas de cuerpos feos, un intento de romper con las convenciones. En cursos de nivel avanzado, Malcolm se sumerge, para sorpresa de muchos, en el fenómeno literario juvenil Gossip Girl de Cecily von César. Lejos de un simple entretenimiento para adolescentes, Malcolm lo desvela como una sátira mordaz y extraña y compleja de la élite neoyorquina de Lupereas Teside. La autora elogia la alegre incorrección política de von César y su capacidad para implicarnos en su empático examen de la crueldad juvenil. Los personajes, como la engreída Blair Waldorf o la aburrida Serena van der Wossen, son caricaturas que, sin embargo,
revelan verdades incómodas sobre el egoísmo y la búsqueda de placer en la adolescencia. Malcolm destaca la obsesión por el consumismo. Nombres de diseñadores inundan cada página y la ausencia casi total de minorías o padres activos en este cuento de hadas transgresor. A través de la trama se narra la futilidad de la ambición juvenil y la indefensión de los hijos frente al poder del dinero. La crítica de Malcolm a la adaptación televisiva que eleva el estatus de los padres y diluye la ironía, subraya la lealtad de la literatura infantil clásica al mundo del niño, donde los adultos son meros personajes secundarios. El ensayo Que no haya vuelta atrás nos introduce en la vida del compositor Allen Young y su lucha contra la agorafobia, plasmada en su libro Wish y Cold Letter. Malcolm describe a Sound como un hombre que, habiendo crecido en una casa de pretensión y falsedad, desarrolla una compulsiva inclinación por la verdad. La vida de su padre, el legendario editor del New Yorker, William Sound, marcada por su propia agorafobia y una doble vida amorosa revelada por su amante Lillian Ross, es explorada como un factor crucial en las fobias de Allen. La autofobia de Allen, que le impide viajar y vivir con normalidad, se presenta como una restricción de las actividades provocada por el miedo a tener síntomas de pánico. Malcolm destaca la empatía con la que Allen retrata a su padre, no como el causante de sus males, sino como un compañero de fatigas. La relación con su hermana gemela autista, Mary, enviada a una institución a los 8 años, es el punto más emotivo del ensayo, revelando cómo el exilio de Mary forzó a Allen a ser extraordinariamente bueno y a construir muros invisibles a su alrededor, paralelizando su agorafobia con el autismo de ella. La conclusión de Sand sobre la inevitabilidad del avance en la vida, nunca hubo vuelta atrás, impregna el ensayo de una melancolía filosófica. En este contexto, Malcolm también rinde breve tributo a William Sound y Joseph Mitchell, destacando su propia formación como periodista en un ambiente que valoraba la seriedad, la paciencia y la integridad en la escritura. La saga del grupo de Bloomsbury se desvela en una casa propia donde Malcolm deconstruye el mito del modernismo y la liberación que supuestamente encarnaban Virginia Woolf y Vanessa Bell. A través de la vida de estas hermanas, Malcolm explora el salto de un lúgubre y patriarcal hogar victoriano a la bohemia de Gordon Square, un espacio de experimentos y reformas. Las muertes de la madre y la hermana mayor, seguidas por el tiránico luto del padre, marcaron una infancia de opresión y abusos sexuales por parte de sus hermanastros. La resiliencia de Vanessa, quien orquestó la mudanza, es fundamental. Malcolm describe las veladas de los jueves, con sus discusiones abstractas y la revolución sexual encarnada en la famosa pregunta de Lytton Strachey-Semen. El ensayo analiza las peculiares relaciones matrimoniales Vanessa con Cliveby y Duncan Grant, Virginia con Leonard Woolf, y cómo la sexualidad empapó sus conversaciones. Malcolm compara las biografías familiares, como la de Kentin Bell, hijo de Vanessa, que administra justicia a los personajes con un tono austeniano, con la versión furiosa y dolida de Angélica Garnett, hija de Vanessa, y Duncan, quien, en una mentira piadosa, desmitifica la imagen idílica de Bloomsbury, denunciando la patológica relación de sus padres y la falta de atención materna. Malcolm defiende que la hiperrealidad de Bloomsbury proviene de la escritura prolífica de sus miembros sobre sí mismos, creando una novela decimonónica que sigue cautivando. En La mujer que odiaba a las mujeres, Malcolm se adentra en la obra de Edith Wharton, desvelando un mundo oscuro y pesadillesco donde la crueldad y la inhumanidad son ejercidas principalmente por mujeres. La autobiografía de Wharton, Una mirada atrás, es presentada como un tour de force de autocontrol que esconde al ser humano atribulado detrás del artista. Malcolm utiliza anécdotas y análisis de obras como La casa de la alegría y las costumbres nacionales para ilustrar la misoginia profunda de Wharton, donde los hombres son débiles o estúpidos y las mujeres figuras destructivas como Berta Dorset o la irreal y pasiva Lily Bard. La antiheroína Undine Spragg es un ejemplo de la voracidad sexual y la energía destructiva que bajo una patina de ingenuidad impulsa sus inverosímiles objetivos sociales. Malcolm, con su aguda lectura, descubre que la crítica de Wharton a Henry James por suspender a los 4 personajes principales de la Copa Dorada en el vacío es, en realidad, una descripción de su propio estilo literario, que aísla a sus personajes en un mundo estilizado y abstracto. Los cigarrillos de Salinger es una reevaluación de la obra del célebre y elusivo autor. Malcolm defiende las historias de la familia Glass, particularmente Franny y Zoe, como la obra maestra de Salinger, desafiando la crítica contemporánea
que las tildo de amorfa, autoindulgencia y cursi. La autora sostiene que la furia de los críticos hacia los Blas, considerados insufriblemente superiores, revela la originalidad y el poder de Salinger para crear personajes anormales, bichos raros que viven al margen del mundo. Seymour Blas. El personaje que se suicida encarna la otredad y la repulsión hacia la mediocridad humana. Malcolm analiza la técnica de Salinger para crear un mundo cerrado y hermético, incluso en el uso de espacios pequeños y sillados como el baño donde Zoe intenta salvar a Franny de su colapso. La presencia de los cigarrillos, lejos de ser un detalle trivial, se convierte en un símbolo de vitalidad y tensión. Malcolm vincula la biografía de Salinger, su herencia judía y su reclusión con su obra, destacando la solidaridad inquebrantable de la familia Blas frente a un mundo que los amenaza. En Pastoral Capitalista, Malcolm desmantela la imagen de la novelista superventas Gene Stratton Porter como una protoambientalista sentimental, a través de sus libros más populares, como A Hirloff, Telling-Berlos y Freckles. Malcolm revela cómo el materialismo o consumismo y la ética protestante del trabajo son el núcleo de su proyecto literario. Sus héroes y heroínas, como el Nora Constó, buscan dinero y posesiones, justificando su codicia con el esfuerzo individual. Malcolm expone la ingeniosa hazaña evasiva de Stratton Porter, que permite al lector sentirse ennoblecido por el mundo natural al tiempo que secunda su erradicación. La autora no elogia la rectitud medioambiental de la madre del Nora, sino que la trata como un síntoma de su locura, reflejando una época donde la explotación de la naturaleza era incuestionable. El análisis de Malcolm se torna oscuro al abordar Erfatersdochter, una novela explícitamente racista que destila odio a los inmigrantes chinos y japoneses, utilizando el talento de Stratton Porter para la descripción de productos en la tarea de describir rasgos raciales indeseables. Pese a la atrocidad de este libro, Malcolm reconoce la habilidad crucial de Stratton Porter para mantener la legibilidad, atribuyendo su poder a un mar bulliendo de emoción que impregna sus narraciones febriles y desquiciadas. El genio de la caseta de cristal rinde homenaje a la fotógrafa victoriana Julia Margaret Cameron, deconstruyendo la leyenda de su entrañable ridiculez iniciada por su sobrina, nieta Virginia Woolf. Malcolm explora cómo la vitalidad indomable de Cameron y su falta de belleza física la impulsaron a una búsqueda obsesiva de la belleza en los demás. La tortura de sus modelos por largos tiempos de exposición y sus ataques de hilaridad revelan el carácter de la fotógrafa. Malcolm destaca la revalorización de su obra, especialmente sus caprichos fotográficos con posiciones grupales disfrazadas, que antes se consideraban kitsch. El enfoque suave de Cameron, inicialmente un error técnico, se convirtió en una estrategia deliberada para imbuir sus imágenes de un carácter onírico. Malcolm afirma que la verdad del posado es lo que confiere autenticidad a sus fotografías, que son retratos de personas reales esforzándose por mantener la compostura. La autora elogia la comprensión de Cameron sobre las posibilidades de la fotografía para la belleza formal, especialmente en su uso del pelo y en su habilidad para eludir la ropa convencional victoriana. En Fotos buenas, Malcolm examina la controvertida obra de Diane Arbus y la feroz protección de su legado por su hija Dawn. Arbus, conocida por sus retratos de freaks, travestis, nudistas y retrasados mentales, desafía a los espectadores a no apartar la mirada. Malcolm aborda la animosidad de la crítica, que acusaba a Arbus de manipular la franqueza y de una visión narcisísticamente pesimista. La publicación de Revelations, un libro voluminoso de nuevas fotografías y textos autobiográficos de Arbus, genera una atmósfera de éxito que paradójicamente difumina el radicalismo de su logro. Malcolm critica la intrusión de Don Arbus en la interpretación de la obra de su madre, quien, al controlar el lerado, impide el flujo de la teoría y la interpretación que mantienen vivas las obras de arte. El ensayo de Malcolm destaca la originalidad de Arbus en la yuxtaposición de la formalidad compositiva con la informalidad de sus sujetos, creando una magnificencia grotesca. La autora lamenta la sobreproducción editorial que diluye la fuerza de Arbus y se detiene en un proyecto de encargo, Family Albums, donde la resistencia de una niña a ser fotografiada revela la naturaleza ficticia y manipuladora de la obra de Arbus. Finalmente, en Las mujeres de Edward Weston, Malcolm ahonda en la inextricable conexión entre la vida erótica y artística del fotógrafo. La autora explora cómo las amantes de Weston, como Margaret Mater y Charis Wilson, fueron no solo sus modelos, sino también fuentes de una inmensa energía creativa. Mater, una figura elusiva y misteriosa,
cuya obra fotográfica fue inicialmente tan destacada como la de Weston, desapareció de la escena, convirtiéndose en un mero apéndice de la historia de su amante. Wilson, por otro lado, se convirtió en el gran amor de Weston y una colaboradora clave cuya confianza en la grandeza de Weston era absoluta. Malcolm analiza la ramplonería de novela para chicas de los diarios de Weston, contrastándola con la belleza y presencia asombrosas de sus modelos en las fotografías. La autora celebra el espléndido eclecticismo de Weston, su meticulosidad en la elección de sus modelos y su habilidad para crear imágenes sensuales y provocativas que trascendían el erotismo para convertirse en arte. A través de estos ensayos, Jeanette Malcolm se erige no sólo como una periodista de élite, sino como una pensadora que constantemente desafía las narrativas establecidas. Su experticia reside en su capacidad para ir más allá de la superficie, desentrañando las capas de autoengaño, convención social y mito personal que rodean a sus sujetos. Nos muestra que el arte y la vida son complejos, desordenados y a menudo ambiguos, y que la verdad, como la belleza, rara vez es sencilla. Malcolm, en su propia reflexión sobre la autobiografía, confiesa que la memoria no narra ni plasma el carácter con nitidez y que el autobiógrafo debe inventarse a sí mismo. Es esta misma invención, esta construcción consciente de la realidad, lo que hace de sus perfiles y análisis una experiencia de lectura tan rigurosa como profundamente reveladora. Jeanette Malcolm no solo nos cuenta historias o nos enseña a mirar,